Gracias, buenas tardes. Vamos a darle continuidad entonces a nuestro proceso audiovisual de videos para nuestra asignatura de Global Business and International Trade. Según lo habíamos ya visto en nuestro video anterior, habíamos quedado en los factores relativos de producción. Esto lo alcanzamos a cubrir en la diapositiva pasada. Uno de los componentes que existen cuando se generan oligopolios en esta competencia imperfecta, voy a leer algunas de las condiciones. Existen dos países con dos bienes y dos factores productivos, trabajo y capital. Los bienes son perfectamente móviles entre los países. Existe competencia perfecta en los mercados de bienes y factores. Las funciones de producción de ambos países son iguales. Tanto la tecnología está disponible y la preferencia de los agentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo realmente pues es muy teórico y no habría todavía maneras de probarlo empíricamente en muchas situaciones. Cuando hablábamos del tema de la tecnología, alrededor de lo que sucedía en el caso de los Estados Unidos, hay una gráfica en la lectura que habla de la cantidad de industrias, o sea, el comercio intraindustrial, que justifica mucho la paradoja de Leontief, que era la que veníamos hablando hace un momento, y es la capacidad que tienen ellos de comprar o de adquirir productos con uso intensivo de capital, precisamente porque son productos avanzados para insumo de industrias aún más avanzadas. Entonces, entre ellos, fíjense que está el equipamiento de generación de energía, la maquinaria de oficina, la energía eléctrica, productos químicos inorgánicos, productos químicos orgánicos, medicinas, equipamiento de telecomunicaciones y todo un insumo de partes procesadas con alto componente de capital que ellos asimismo están en la necesidad de demandar. Entonces, la conclusión de eso es que, como lo decíamos anteriormente, el impacto de la tecnología maximiza, ¿cierto?, uno de los usos de los bienes como son la mano de obra. Bueno, pasando al tema que nos corresponde al video de esta oportunidad, tenemos la creación de la política comercial. La creación de la política comercial se hace necesaria porque, como ya lo habíamos visto, hacía un momento los economistas neoclásicos pues querían poner todo en manos del mercado. Y ya vamos a ver a lo largo de este video las imperfecciones del mercado que hacen que la política comercial deba existir. Entonces, la política comercial se define como el manejo de todos los instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales con el resto del mundo. Hay diferentes esquemas de generar políticas comerciales, como son los aranceles, los subsidios y las restricciones cuantitativas, o sea, la cantidad de aranceles que se fijan sobre ítems específicos en el mercado de diferentes industrias. La política comercial no debe limitarse a la liberalización comercial ni al establecimiento de instrumentos de promoción a las exportaciones, y debe al mismo tiempo allanar el camino hacia la apertura y la desregulación de nuevos mercados de capitales y servicios. ¿Okay? Además, está acompañada de aumentos de competitividad que permiten a su vez ampliar y sostener e incrementar la participación de la capacidad productiva. Bueno, estos son algunos de los, factores positivos de la política comercial. Está orientada al comercio exterior y está en la búsqueda de mercados en los ámbitos bilaterales, multilaterales y regionales sobre la base de acuerdos o tratados de libre comercio, que es otra de las facetas que ya empieza a generar los bloques regionales cuando se empiezan a unificar. Se realizan esfuerzos, ya sean individuales o en conjunto con otros países, en programas de desgravación arancelaria o negociaciones regionales y multilaterales. Antes de pasar, todavía no vamos a pasar en este momento, a todos los organismos multilaterales orientados al comercio y orientados a la integración de naciones. Hay, desde luego, bloques regionales, hay bloques multilaterales y hay organismos internacionales, que son los que
están orientados a la unificación en comercio y en políticas de paz de las naciones. De eso vamos a hablar en otra oportunidad, pero esta sería la introducción a esto. La Organización Mundial del Comercio es el ente que regula y orienta las negociaciones comerciales. Entonces, como ya lo habrán ustedes visto en muchas otras oportunidades, la Organización Mundial del Comercio vigila, ¿cierto? Y la Organización Mundial del Trabajo vigila que las pautas y los aranceles se respeten y las personas estén contratadas dentro de los estándares de la economía que está produciendo. ¿De acuerdo? Los factores tecnológicos, como ya lo veíamos anteriormente, los económicos e incluso los políticos están presentes en la explicación del crecimiento del comercio internacional, aunque en diferente manera en cada periodo. También lo vemos. Hay un economista que vale la pena mencionar acá, ya que estamos hablando de las políticas internacionales, que se llamó Kenneth Arrow. Él fue un economista norteamericano de origen judío, quien se dedicó a plantear el concepto de Adam Smith. Él quería demostrar que efectivamente lo que llamaba Adam Smith de la mano invisible era cierto. ¿Qué era la mano invisible? Adam Smith planteaba que la búsqueda del beneficio propio, ¿sí?, al final era la búsqueda del beneficio para todos. Es decir, ¿por qué ustedes se habrán preguntado por qué hay pan en la panadería de nuestra esquina todos los días? ¿Será porque esa persona quiere solamente hacer una labor social en beneficio de una comunidad? ¿O será que esa persona solamente quiere ganarse la vida? Pero en ese proceso nos está haciendo un favor a todos porque nos provee de un producto que todos necesitamos cada mañana. Entonces, la mano invisible consiste en que el mercado se encarga de autorregularse él solo, cuando cada individuo es libre de buscar su propio beneficio, ¿sí? Esa es la política, digamos, del libre cambio, del liberalismo económico de Adam Smith. Pero fíjense en la gráfica ustedes, para poner un ejemplo del señor que está produciendo y produciendo y produciendo y que busca su propio beneficio, y qué pasa con el de al lado, ¿sí? ¿Qué pasa con el humo que se está tragando el de al lado y terceros? Ocurren daños ambientales en el proceso de buscar su propio beneficio. Y no solamente es eso, sino que también empiezan a ocurrir una cantidad de imperfecciones en el mercado, y las complejidades del mercado hace que los mercados realmente sean imperfectos, que haya fallas en el mercado, porque, como decían los economistas clásicos, busquemos la ley de Pareto. Y el Pareto quiere decir que finalmente el 20% de la población está en capacidad de demandar el 80% de los bienes, y el otro 80% de la población pues no está en capacidad de reclamar o de adquirir el otro 20%, ¿cierto?, de los bienes. Entonces queda una distribución primero inigual de los recursos, y asimismo se empiezan a generar obviamente las diferencias sociales. Bueno, ese es un debate que ya pasa al terreno sociológico, etcétera, pero quedándonos en el tema que nos compete del comercio internacional, pues hay que tener en cuenta que la mano invisible de Adam Smith, a pesar de que hubo premios Nobel como el señor Kenneth Arrow, que logró encontrar bastante acerca de la mano invisible de la que planteaba Adam Smith, pues hay imperfecciones en el mercado que hay que vigilar. Entonces aquí vino la necesidad de crear una organización, o la teoría de la organización industrial, que ustedes lo están encontrando también en las lecturas. En las lecturas se basa básicamente que las organizaciones tienen una estructura, tienen una industria. Lo veremos en las teorías de la competitividad y en los modelos modelos competitivos y clústeres de competitividad que se generan. Y vemos que el comportamiento de los mercados oligopolísticos se analiza mediante la teoría de juegos. La teoría de juegos es una teoría que explica las capacidades del uno y las capacidades del otro, y explica las situaciones en las que se encuentra el uno y las que se encuentra el otro. El problema de las barreras de entrada a determinadas industrias, ¿sí?
la inversión en investigación y desarrollo desde sus procesos de creación hasta los efectos externos que proyecta sobre el resto de la economía. Los rendimientos crecientes, las economías de escala, ¿cierto? El aprendizaje mediante la experiencia, el papel del Estado mediante la política industrial y la diferenciación de los productos en los mercados de competencia monopolística, ¿sí? Estos eran unos de los, digamos, estructuras industriales, digamos, la teoría de la organización industrial plantea que las empresas tienen que buscar, ¿cierto?, definir una estructura que los permita competir y que les permita ser sostenibles en los mercados, porque no es solamente el mercado como tal el que se encarga de darnos las respuestas. Miremos, antes de que se nos acabe aquí el tiempo, miremos la política comercial estratégica. Quiere decir que los mercados son imperfectos. Las políticas industriales deben ser activas, ¿cierto? La producción a los mercados locales hace que ocurra y pueda ocurrir el fantasma del proteccionismo. El proteccionismo es cuando empiezan las empresas o los gobiernos empiezan a preocuparse por proteger sus industrias locales y empiezan a subsidiar las empresas. Entonces es muy importante entender qué son los subsidios. ¿Sí? Son esos estímulos que la economía le da para estimular artificialmente el consumo de productos y entregar beneficios. Un modelo muy famoso de esto es el modelo de Brader y Spencer. El Brader y Spencer articula, digamos, los escenarios entre empresas que produzcan en dos países y compitan por un mercado. El caso, por ejemplo, de los aviones Airbus y los aviones Boeing. ¿Qué pasaría en el caso en el que, por ejemplo, Airbus y Boeing decidan producir ambos aviones al mismo tiempo? Si ambos producen, el mercado no alcanza a satisfacer a ambas empresas y ambos perderían. Entonces, el juego está en quién entra primero al mercado. Si en caso contrario Boeing entrara primero al mercado y Airbus no entrara al mercado, la una ganaría 100 millones, la otra no ganaría nada. En el caso en que Boeing no produzca nada, Airbus ganaría 100 millones y la otra no ganaría nada. O en el caso en que ninguna de las dos produzca, pues obviamente ninguna ganaría nada, ¿sí? Entonces están en un juego difícil porque si ambos producen, pierden, ¿cierto? Tendrían que esperar a que alguien entre primero al mercado que otro para poder ganar. Y esa es la pelea de los mercados internacionales. Pero ahí no para el juego, porque ¿qué pasa si un país decide, por ejemplo, si la Unión Europea, en el caso nuestro, decide darle un subsidio de 15 millones de dólares a Airbus, ¿sí? Entonces ya pasarían de perder 5 millones a ganarse 20 millones de dólares por producir. Obviamente los beneficios están presentes solamente en el caso en el que la compañía Airbus produzca. Si no produce, pues no gana. Y fíjense qué pasaría con Boeing. Seguiría perdiendo los mismos 5 millones de dólares si produce, ¿sí? Hasta que una compañía sencillamente se siente intimidada de ingresar a un mercado internacional porque el mercado local pues está siendo subsidiado. Entonces aquí ganan las empresas locales porque aumentan su capacidad de beneficios y al final disminuyen su producción porque finalmente están ganando más. Quien pierde acá en estos modelos normalmente es el consumidor porque tiene menos ofertas, porque le está tocando comprar solamente la industria nacional. ¿Y qué pasa si esa industria nacional está siendo subsidiada y carece de competitividad internacional por el hecho de ser subsidiada? Entonces fíjese que el juego de la economía internacional y del comercio internacional no para allí. Entonces, bueno, estas lecturas, estos videos se hacen para motivar, por favor, el desarrollo de la lectura que tenemos en este momento, que es la teoría del comercio internacional, y espero que sirva de apoyo para preparar para las evaluaciones que nos vienen. Okay, muchas gracias.